Bueno, sí, No vocación eres de de... ahí. No, pues, y encontré un taller de teatro y ahí me puse a estudiar teatro y bueno, de ahí me dediqué al teatro hasta 39 años que me titulé de profe. Como a los Mire, 36, 35 años dije, voy a estudiar cosas de la vida, así, una serie de abortos de proyectos creativos, sí, muchas cosas que pasaron y me metí a estudiar pedagogía. Siempre me gustó también la pedagogía. hay que tener sangre para eso, para la pedagogía. Hay que tener mucho cariño por la profesión. Sí, no, sí, igual es... Pero sí, Ya. Hola, 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 queridos amigos. Muy buenas tardes desde Radio Voces de Araucarias. En nuestro programa Vamos a Conocerte. Una vez más con invitados, con buenos invitados como siempre. Hoy día vamos a empezar a conocer un poco de la persona y del arte, del trabajo de nuestro invitado que nos va a contar un poco de su vida y de su historia en la música. Hoy día tenemos como invitado a Alfredo Gibert. Hola Alfredo, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas En las personas que están ahí también escuchando. eso. Bueno, vamos a partir por conocerte un poco, Alfredo. Eh, Tú eres profesor, hasta donde... Soy profesor de educación básica, me titulé casi a los 40 años, 39, 38 años, ya, y ejerzo, digamos, de lunes a miércoles, con el tiempo lo terminé limitando a ese tiempo, clases en el Cajón del Maipo en un colegio. bueno, Hago clases de matemática, hago clases de teatro y hago clases de expresión oral. perfecto, perfecto. O sea, una vida dedicada al arte y a la ciencia. Claro, como si se le pudiera llamar a la educación. Sí, a la educación, Aunque básicamente. yo creo así, de verdad, no de manera cliché, de que el arte también, o sea, que educar también es un arte. Y si se pudiera ver así la educación, de verdad que cambiaría. Entraría de otra forma. Claro, porque Mm, hay toda esa violencia, toda esa agresividad que hay en los colegios, ¿no es cierto? Se puede canalizar con un buen trabajo artístico, no solamente en las sí, asignaturas que son las de arte. O sea, uno correcto. puede ocupar en la matemática, tú puedes trabajar el cuento de la representación teatral, de la música, uno puede. Sí, lo que pasa es que los planteamientos, una, son muy arcaicos, la forma de llevar la educación, la forma de presentar la educación a los niños es muy anticuado. eh, no es práctico, porque si el niño no tiene interés, no va a entender nada, nada. Y el arte, como dices tú, el arte del profesor es que ese niño tenga interés. Claro, como, sí, por ahí va. Una Porque, buena forma de explicarlo. sí, entonces, pero bueno, y Alfredo, ¿tú de dónde vienes? ¿Dónde naciste? Yo soy santiaguino de tomo y lomo, Ok, nací en Recoleta en ese tiempo, allá perfecto. estaba, donde está bueno, la clínica Dávila, ahora pero antiguamente era la clínica alemana, creo. Ujú. Y nací ahí en Recoleta y viví toda mi vida acá, salvo un tiempo que estuve viviendo en Antofagasta, que estaba estudiando geología, Ya, otro tiempo que estuve como 5 años viviendo en Valparaíso también. bueno, Pero en general casi siempre ha sido Santiago de Chile ok. y el Cajón del Maipo ahora, estoy hace mucho tiempo muy ligado al Cajón del Maipo. No quiero decir que te envidio, pero te envidio. Es muy lindo el cajón del Sí, de hecho Maipo. ahora, bueno, como te conté, cuando llegué venía de allá, hace casi 2 horas de De viaje viaje, entre auto y metro y todo. imagínate. Bueno, pero va a valer la pena, lo sé. Oye, Alfredo, y esto de la música, ¿cuándo aparece en tu vida? Mira, yo vengo del mundo del teatro Ujú, y yo hice teatro de los 20 años que me metí a estudiar hasta los 39 años. Se podría decir que viví del teatro, ajá, lo que me significó, ¿no es cierto? Igual trabajar en varias cosas también. sí.
Igual yo siempre lo tomé desde el punto de vista que mientras más cosas trabajaba, miraba el mundo de distintas formas y más le servía al teatro y con eso estaba bien. Bien, sí. Y, y decidí meterme a estudiar pedagogía. Primero porque siempre me gustó, mi abuela es un profe, mi mamá por el lado de mi papá de 5 hermanos. Y necesitaba también algo un poco más estable, debo reconocer eso. Como Sí, que trabajando solo viviendo desde el teatro, desde las clases, de todo lo que me significaba lo artístico, lamentablemente en mi caso, se me hizo precario. Entonces cuando apareció mi hija, como a los 4 o 5 años de mi hija, me di cuenta que también había un momento que tenía que buscar algo. sí. Y también estaba en una disyuntiva también con el teatro y con el hecho de dedicarme a eso. Entonces también la cosa es que tomé esa decisión y ahora hago las dos Sí, cosas. que lo pasa que aquí en Chile la cosa es al revés, po. Aquí si tú quieres dedicarte al arte, a cualquier área del arte, eh, tienes que pensar de qué vas a vivir para poder hacer arte, Claro, porque no vas a vivir del arte. Es muy claro, pues eso difícil, es difícil. es muy difícil. Entonces, aquí en Chile, si te quieres dedicar a la música, por ejemplo, eh, no puedes dedicarte solo a la música. Es muy difícil, no todos lo pueden hacer. Tienes que tener un trabajo estable que te permita comprar cuerdas, instrumentos, tener micrófonos y hacer lo que te gusta. Sí, sí, eso Es así, así, es así. es así, sí. Es como un poco atípico porque debiera ser al revés. Sí, pero mira, yo creo que también el arte, de alguna manera, sabe este sistema, sin entrar en demagogia, ¿Mm? pero de alguna manera saben que si se trabajara el arte en la escuela, si se trabajara el arte acá, si se trabajara el arte allá, empezaría a haber un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo, y no necesitan gente Que también piense, que no. piense. No, que Entonces, no piense, creo no. que el arte también, a propósito del arte, Sí, se claro. apabulla, ¿no es cierto? Se busca eso que al final uno no termina como abandonando. Mm. Pero es que mira, en este cuento hay que darle, ahora tengo 58 años y de verdad que quiero como, no tengo grandes expectativas, ya mi casa a lo mejor la tendré para la próxima vida, si es que existe eso también. Pero quiero como aprovechar estos últimos años que me queda de colegio, que me gusta mucho hacer clases Ujú. también. Y tengo la suerte de estar en un colegio que me permite trabajar lunes, martes y miércoles. Y me Perfecto. permite 2 veces al año, 2 semanas para poder ir a viajar a los festivales de narración, que es donde me estoy trabajando ahora. Porque toda esta cosa, volviendo un poco a la pregunta, la música aparece acompañando la historia. Y las Perfecto. historias aparecen cuando un actor se mete en el mundo de la educación y hay un momento en que no me puedo empezar a contactar con compañeros por mis tiempos. Mis tiempos son muy acotados. Pues yo al Claro. principio trabajaba los 5 días de profesor. Sí. Entonces decía, no, yo voy a hacerlo acá. Y llevo, no sé, 18 años en este rubro, 18, 17, 19 años. Y ya decidí que son 3 días. Porque me gusta. Es algo que cuando estoy en clase paso rabia, por todo lo que queráis. Sí. Pero también es algo que digo, "Ay, esto le da sentido a mi vida". Y me gusta mucho la Bien. educación. Por eso yo creo que también el arte, más que dedicarse a la actividad física o la Ujú. actividad, es una actitud. Siento que Entiendo. entonces todo el mundo puede tener una actitud artística. Gente que se dedica a vivir de las cosas artísticas, pero también se puede ocupar en todo. Entonces, como, Bien. ¿Y en tu familia hay músicos? no. En mi familia hubo un tío que estudió licenciatura en arte, Ya. que debe tener unos 10 años más que yo. Y como fue lo único que yo capté así Esa es de... la parte artística de tu familia. Es lo que tú alcanzaste a Claro, conocer. a mi mamá no la dejaron hacer de danza, le gustaba el flamenco y todas esas cosas cuando chica. Ya. Y mi papá de alguna manera siempre le gustaba, me contaban a mí después la gente con otro tío, que era muy buen divertido, le gustaba como animar eventos, ¿cachai? Ya. Estamos hablando mi papá tendría 96 años, tendría ahora Muy bien. mi viejo. Y el tío de tener unos ciento y tanto. Y entonces yo creo, pero él, mayor de 14 hermanos, Ok. no, como que tampoco se le dedicó. Y yo, mi cuarto intento así de buscar mi vida, porque ya en el tercer año te lo juro que Sí, quería claro. puro volver al colegio para no tener que pensar qué hacer de mi vida, hacer Ah, geología y me iba bien.
ya saben que esto no, me decían, ya bueno. Y me aguantaron, me apañaron hasta que encontré algo, ¿cachai? Que fue el teatro, porque imagínate, entré a estudiar en el año 73, colegio de cura, aquí cerquita, a la Concesillas. Entonces el arte nunca apareció en mi vida. Y mi familia tampoco tenía esta cosa de tocar. Tenía Correcto. algunos tíos por ahí que tocaban, que les gustaba tocar, pero Correcto. no tenía acceso a esto. Entonces todo esto parte de los 20 años en el mundo del teatro. Entonces, como no tenía con quién trabajar, dije voy a hacer un proyecto solo. Y mezclo los cuentos, el teatro, la música y la poesía. En- Vamos a profundizar en eso. Vamos a la música para que nos vayas mostrando lo que tú haces en música. ya, pues. ¿Qué nos vas a mostrar? Miren, hay un cuento, libro, álbum se llaman. ¿Ya? Están los cuentos donde se lee puras letras, están los cuentos ilustrados, que se ilustra lo que dice el texto, y están los libros álbum, que es una conversación entre texto e imagen. ¿Ya? Y está más al servicio de la imagen, los textos, que la imagen del texto. Entonces este libro se llama Uno y Otro, Uno y ¿ya? otro. Y tiene un texto que es corto, y ese texto yo lo musicalicé. Pero este cuento yo le puse, según Desarmando Narraturgias, que la versión le puse uno, otro, nadie, alguien y todos. Son 5 personajes que son esas 5 gamas. Hay un Vale. nadie en la vida, tú has Sí, conocido algún claro, nadie sí. alguna vez en la Y hay un vida. otro también. Un otro también, Bueno, ¿verdad? Hay un ¿para todos, qué? Sí. y es así. Uno tiene su mundo, otro tiene el suyo. Todos saben que un día uno y otro se encontraron. Imaginan que uno se sintió perdido, afirman que otro se perdió. Alguien supone que quisieron ser amigos, sin entrar en discusiones. Nadie le sopló un secreto a uno, y todos que escucharon se lo soplaron a otro. Uno pensaba en el secreto, otro también. Todos dicen que no, todos dicen. Alguien dijo que uno se durmió primero. Todos dicen que no, todos dicen. Todos dicen que no, todos dicen. Uno tiene su mundo, otro tiene el suyo. Todos saben que un día nos encontramos. Bravo, bravo, bravo. Qué bueno el juego que haces ahí entre los personajes. Está muy bueno, está muy bueno. Eh, y esto de componer es una consecuencia de algo, es una intención Es una intención de encontrar un lenguaje propio, propia. con mis torpezas y mis habilidades. Correcto. Y yo no soy un músico de que se maneja con la guitarra, que sabe leer música. Yo, desde la autodidáctica, la guitarra un poco acompaña en ciertos momentos como ambientes sonoros, con 2 notas, yo puedo estar jugando un Sí, claro. ratito. Entonces no. Por eso cuando me preguntan, no soy un guitarrista, hay gente que toca guitarra. Ujú. Yo, digamos, trato de buscar la simpleza en el trabajo. Y
Y así he ido aprendiendo de repente canciones, voy, digo, mira, hay una cosa matemática aquí que se repite en estas notas, a ver, voy a jugar con estas mismas notas, si las pongo Ahí con otros aparece el matemático. recorridos. Claro, la música es súper matemática. Sí. Y yo fui un matemático como autodidacta, y de hecho soy profe de matemática porque como estudié esas tres cosas antes, cuando me fui a estudiar pedagogía a los 36 años, Ajá. una de las cosas en las que trabajé en estos 16, 17 años de vivir del teatro fue haciendo clases particulares de matemáticas. Correcto. ¿Cachai? Correcto. Entonces cuando me fui, salí de la universidad y además entré a los 36, 37 años, tuve muy buena onda con los profesores y profesoras de la universidad. De hecho, había algunos que me pedían si podía hacer alguna clase, ponte tú, de expresión oral, de oratoria, de lenguaje. Como que hubo una, y además como que dirigía también el grupo de teatro, de taller de teatro que era. Entonces tuve como muy buena onda también con los Te profes. llamaba esa cosa. Claro, pues, y las profes de matemáticas me dieron una carta de recomendación que yo estaba habilitado para hacer clases de matemáticas de alguna manera, pero yo soy profesor de educación general básica. Básica. Claro. Qué Y buena. con todo mi estudio teatral y todo eso, a través de lugares que no tenían reconocimiento ministerial, así que muy de la, bueno, está como loco decir de la autoeducación, porque al final me eduqué con aprendiendo de otras personas, Mm. pero como con la coeducación así. Bueno, esa forma de aprender es bastante dinámica. em, Aprendes más rápido y normalmente aprendes cosas mejores porque son más al callo, no te vas por las ramas, es como más sólido aprender de otras personas. Sí, sí. Y además que, o sea, igual estuve en una escuela, estudié con buenos profesores, fueron 5 años así de estar en un lugar yendo todos los días. Fue muy lindo ese Sí, momento de mi vida. ya, ok. Bueno, esa alegría es que esa es la alegría de hacer lo que uno quiere, lo que uno le llama, lo que uno ama, qué rico poder hacerlo. Sí, ¿verdad? Como todas las cosas tienen sus costos, po. Tienen sus costos y a veces son bastante elevados los costos, pero el resultado de hacer las cosas que a uno le gustan, eh, al fin vale, al fin vale, al fin vale. Es duro decirlo, pero no hay, es difícil hacerlo de otra forma. Es eh, engañarse nomás. Hay gente que lo puede soportar y bien, y yo digo, igual de repente admiro también esas personas que lo pueden hacer y qué bacán por esas Sí. personas que pueden estar ahí. Pero cuando está esta cosa de lo comunitario, o sea, de lo comunitario o lo comunicacional, que también es tu caso, ¿no es Mm. cierto? Mira, una vez vi una película de la vida de Marcel Marceau, ¿Ya? Resistencia se llama. Ujú. Entonces el papá de Marcel Marceau entra a la pieza de Marcel Marceau, que era carnicero el papá. Carnicero zapatero, bueno, no me acuerdo ahora ya. Pero tenía un oficio. Y le dice, pero Marcel, ¿tú por qué te gusta vestirte con esta cosa y hacer reír a la gente? Porque él estaba pintando un cuadro. Entonces, ¿pero por qué hace esto, hijo? No, de una manera recriminándoselo, sentándose como su padre. Y Marcelo mira y dice, papá, ¿y tú por qué vas al baño? No, pero ¿por qué vas al baño? Responde. ¿No es cierto? Porque, bueno, por una necesidad. Esa es la respuesta. Yo no sé si eso habrá sido así en la vida real, pero esa síntesis dije, oye, qué interesante. Ahí está. ¿Ves? La simpleza de encontrar la respuesta. De decir, mira, o sea, es una Casi, necesidad. bueno, ¿por qué respiráis? O sea, un poco por ahí. Entonces igual es loco eso porque de repente uno dice, me gustaría salirme de eso también y tener una vida de otra forma. Igual muchas veces me lo cuestioné y Sí, po. Bueno, sí, además que uno pasa una etapa de cuestionamiento de todo. De sí, todo. pero es parte también de Es reafirmarse, de buscarse, de captar. absolutamente. Entonces, toda esta mezcla es como decir, a ver, cuando era chico tenía muy poco ambiente, imagínate, musicalmente escuchaba Tito en el Temucano, estamos Mm. hablando, y unos tíos por ahí que tenían de repente unos discos escondidos, ¿cachai? Que se escuchaban, pero estaban súper callados, Digimani o alguna otra cosa. Pero en general, también la música que llegó, la televisión que yo consumí, o sea, tenía Asado Sí. Gigante, Los Cuatro Cuartos, Sí, claro, sí. no, Los entonces lo pasé el quincheros. Quinchero, el La Happening por Patricia otro lado, Maldonado. Patricio Maldonado, todos esos personajes, porque
El Sí. otro día estaba viendo un artículo sobre 100 personajes que trabajaron con el sí, acordándome de la canción. Sí, claro. Porque Sí. también estuve pensando en poner esa parte en un cuento. Mm. Porque también es interesante como ir y rescatar Sí, po. momentos, Bueno, tú me ¿cachai? estabas contando que hiciste como una mezcla entre lo que es el arte, ¿no es cierto? El teatro, la música. Metiste también, no sé, me imagino, las matemáticas entre Pues sí. medio. Claro, yo creo que las matemáticas es como mezclarlas. Claro, ¿Cachai? O la sea, fórmula. claro, la matemática te tiene que ver un poco también con esta cosa de trabajar los espacios, con la geometría, es que la matemática de verdad está como en todo, ¿cachai? Entonces como difícil ¿qué es lo que puedo hacer que no haya matemática? Mm. Y, pero, por ejemplo, yo lo primero que hago en matemática es desbloquear a los estudiantes, o sea, quitarle el miedo a través del Mm. juego. No soy un gran profe de matemáticas seguramente para un Simpson y para una PAE, cosas así, pero sí me fijo mucho en que el estudiante pueda votar por fuera, Sí. expresar, equivocarse, jugar, O reírse sea, si del tú error. buscas ser profesor para eso, lo puedes lograr, digamos. Pero si buscas ser un buen profesor y que los cabros aprendan, es otro tema. Sí, aparte que es algo que está pasando ahí en vivo, Mm. de verdad. Por eso yo creo que tiene mucho que ver con una visión artística también de poder, ¿qué hacer con la educación? La Ujú. educación está súper así, güey. Hay muchos colegios que son, yo tengo la suerte de estar en un colegio que tiene otro rollo, ¿cachai? Un poco por ese lado, Mm. así, por lo menos en lo que se conversa. Más abierto. Pero claro, hay colegios que son súper así militares. Y vamos cada día peor. Y a eso Mm. sumarle Sí. las cosas que se están, las leyes que se están promoviendo. Mm. Sí. En eso, quizás, como ahora no le preguntan a nadie, ellos resuelven nomás. eh, y, y resuelven eh, importando nada lo que los expertos digan. Estamos expuestos a tener resultados que nos están avisando que los vamos a tener y que son desastrosos. Y en la educación no es la excepción, no es la excepción. Eh, Bueno, va, esa es como la estrategia de tirarte 800.000 cosas, cosas que tú alcancías a rechazar unas 20, sí, pero todas se van a pasar con la... O sea, sí, po, la otra vez leí un estudio que esa es su primera misión, llenar de cosas y sí, reforma y tirar, pero tantas que no haya capacidad de reacción, exactamente. ¿cachai? Y la otra fórmula es eh, proporcionarte un escándalo para que te preocupes de eso. Por ejemplo, ahora el recital de BTS, y estamos todos preocupados de que no les pasen al Estadio Nacional, pero lo que están haciendo por abajo es Ah, tremendo, es tremendo. Y este cambio que nos están obligando a aceptar, lo están metiendo de esa forma. Entonces cortan los tiempos, pasan colados y la gente está preocupada de otras cosas. O sea, una ministra del deporte que no puede hablar, sino que tiene que leer y lee mal, y que ella dice, no, no lo vamos a hacer, pero viene otro ministro y dice, sí, lo vamos a hacer, y viene el presidente y dice, sí, les vamos a prestar, y la ministra, ¿dónde quedó? Entonces, así se están dando las cosas. Y esa es una forma dictatorial de hacer las cosas. Eh, tenemos a nuestra primera figura nacional, ¿no es cierto? Que no aparece en ninguna parte, excepto cuando viaja y dice que Chile está en la quiebra y que estamos mal, que tampoco se había visto nunca eso, ¿no es cierto? Bueno, partamos de la base que no apoyó a la Michelle Bachelet en lo que está haciendo, cuando era cuestión de ser chileno nomás para poder apoyarla, po. Nada más, ¿ya? Entonces hoy día va y viaja y dice, no, nosotros tenemos la embarrada en Chile, tenemos la embarrada y vamos a ver si podemos salir de esto. Gracias. Gracias. Bueno, y así va con todo. Hago ese paréntesis porque estábamos viendo hoy día el resultado de las encuestas. Yo me acordaba que en el gobierno anterior, para la derecha las encuestas eran súper importantes. Eran súper importantes. Hoy día no tienen ni una sola importancia. Hoy día da lo mismo. Las encuestas dan lo ¿pues mismo. las pasan por la tele?
Eh, Poco también. Poco, pero las pasan. Las pasan muy rapidito. En la radio uno Claro. escucha más, qué sé Porque yo. antes lo escuchaba y, o sea, esa cosa salía en la tele, en todos los canales, Sí, como pues, 3 o 4 veces en las noticias. sí, el manejo de las comunicaciones. El Sí, porque hay manejo. noticias súper largas igual, pues son 2 horas casi. Sí, pues porque podemos estar. Llevamos 3 días. Mira, llevamos. No estoy exagerando. 3 días con el robo que le hicieron a una niña de su auto y que el celular lo tiró para el techo y el techo con la bajada se le cayó igual el celular y se lo robaron igual. Y llevamos 3 días con esa noticia. Y no son 5 minutos. No son 5 minutos. Entonces no hay con qué rellenar. No hay con qué rellenar. Para eso necesitamos arte. Necesitamos música. Necesitamos artes plásticas. Necesitamos visual. Necesitamos un montón de cosas. Para no perder el tiempo. Sí, pues sí. Para no perder el O tiempo. sea, hubo 51.000 millones de pesos que se le recortaron a la cultura, así Sí, de po, una. Al sí, po. ministerio con un recorte más exabrupto. No sé si en cantidad, pero sí en porcentaje. Pero era por menos. ¿Te acuerdas que era por un 3%? Pero el ministro dijo, no, no, a mí recórtenme el 10. Sí. Paleteo. Buena onda. Eh, bueno, sigamos en lo nuestro. Y vamos. Tú ahí en el colegio donde haces clase, has encontrado un nicho para realizarte en- en tus tres amores, digamos, ¿no es cierto? En la ciencia, en la música y en el teatro. Claro, lo que pasa yo, para serte bien honesto, la matemática fue algo que no, para lo que era, siempre fui bueno. Entonces, cuando salí del colegio, incluso di la prueba de aptitud académica en ese tiempo, Ujú. con puntaje nacional, pero ahí no te invitaban a tomar, a comer Ah, no. a la moneda. Y, y me fue súper bien siempre en matemáticas. Mm, Siempre así como que. Y en la universidad también, ¿cachai? Cuando estudié geología, de repente me entretenía más en los ramos matemáticos que en los ramos de geología. Y en el segundo semestre, cuando me encontré en el desierto con una roca en mi mano diciendo, cero, no sé, ¿qué es lo que quiero de la vida? Quiero ¿Qué es esto, esto? dije. ¿Qué es esto? O sea, era interesante el estudio de las rocas, pues, Sí, sí, sí. Sí. era interesante la Aprendiste geología, harto. pero dije, entonces ahí ya hablé y di la prueba de nuevo y me puse a estudiar matemática y después di la prueba de nuevo y me puse a estudiar computación, porque en ese tiempo la computación era Sí, con estas que se metían como tarjeta. sí, me acuerdo. Las Y IBM. yo veía a todos mis compañeros hablar de IBM, de Sí. tanto acá. Y yo decía, no caché nada de esto, pero no, esto no me apasiona en lo absoluto. Y mi mamá era la orientadora del colegio donde yo salí. Ya. Entonces, como que me encontré, porque me tenía que encontrar con el cuento artístico a los 20 años, ¿cachai? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Oye, y ahí en Y, esta... perdón, y por eso es lo matemático, Sí, ¿cachai? mm, sí. Ahora, en esta eterna búsqueda del artista, tú, cuando te pones a componer, l- ¿qué es lo esencial para componer? ¿En qué tienes tu mirada? ¿La tienes en todo? ¿La tienes enfocada en algunas cosas? Mira, yo creo que siento que lo que primero veo cuando veo una historia o escucho algo o quiero hacer algo, ¿desde dónde me paro? Ajá, ¿Cachai? ¿Qué voy a buscar con esto? claro. ¿Cachai? ¿Cómo lo quiero ver? Y, y en base a eso se empiezan a aparecer los textos donde le doy más hincapié, donde menos hincapié. Incluso cuando estoy en creación colectiva propia o cuando tomo una historia y la adapto o alguna canción o juego con alguna cosa así. Ujú. También de qué quiero decir de esto. Perfecto. Y también consideras lo que quieres que reciba el otro. Claro, y hay veces que ocupo canciones que son conocidas, pucha, con todo el respeto que tengo por los músicos, y espero que no se molesten, porque uno toma ciertas partes Mm, que son, que hay canciones que tienen esta cosa que generan el vínculo instantáneo, mm, ¿cachai? ¿No? Y cuando tú estás haciendo algo así, desde el arte escénico, creo yo, es importante cuando podéis generar ese vínculo con las otras personas y, y ahí poder contar, aunque sea una historia de un hombre que mm. está viviendo solo en una isla y una persona que vive rodeada de gente, puede ser las mismas cosas que son universales, ¿cachai? Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Hay muchas historias, estoy con un cuento vegetariano también, y hay muchas historias que
y tiro mi cuento para la carne sin ser mala onda, pero también tiro mi rollo, Sí, claro. pero siempre con el respeto para lo que se tiene que hacer con respeto, ¿no? Y hay cosas que no se tienen que hacer, o sea, se tienen que hacer con el respeto, pero no es importante de repente. Perdón, a propósito de la carne, hoy día escuchaba en la radio hay un tipo que había hecho un estudio de por qué habían tantos cracks de fútbol en Sudamérica y tan pocos en el resto del mundo. ¿Ya? Y es porque en Sudamérica, llámese Argentina, Brasil, Perú, eh, bueno, Chile no se nombra, el consumo de carne es mucho más elevado que en el resto del mundo. Sí, por Uruguay, me imagino Claro. yo, Entonces, Argentina. entrega al deportista otras capacidades que no se tienen fuera. Mira, porque De está hecho, Paraguay también, ahí sí, po, está sí, po, Brasil. sí, po. El despertar, el clic es más rápido en los consumidores de carne. Ah, mira, nunca había escuchado. ¿Cachai? Pero bueno, era un detallito. Vamos a la música. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Ahora, mira, este es un texto que es cortito, que es de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano escribió un libro que se llama Las palabras andantes. Ujú. Y dentro de ese libro recopila historias y recopila también unas ventanas que él le llama. Son textos que dicen la ventana número 1 de la palabra, o ventana número 3 creo, de la palabra. Dice, Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios y recorta palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. En cajas rojas guarda las palabras furiosas, en cajas verdes las palabras amantes, en cajas azules las palabras neutras y en cajas transparentes las palabras que tienen magia. A veces ella pone abre las cajas, las pone sobre la mesa y las cajas le van a contar todo lo que sucedió y le anuncian lo que ocurrirá. Esa es la historia. Y te lo cuento un poco para captar, Sí, y esta claro. fue un poco la versión que salió de ese texto de Magda Lemonnier. Vale. Magda Lemonnier recorta palabras en los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. Magda Lemonnier recorta palabras en los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. Así es, amigo. Magda Lemonnier es una mujer que recorta palabras de todos los diarios, recorta palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. Por ejemplo, en cajas rojas, Magda Lemonnier guarda las palabras furiosas. ¿Tienes alguna palabra furiosa que quieras guardar en la caja roja de Magda Lemonnier? Odio. Odio. En cajas verdes, Magda Lemonnier guarda las palabras amantes. Mm, ¿Hay alguna palabra amante que se pueda decir acá? sí. Libertad. Libertad, excelente. En cajas azules guarda las palabras neutras. En cajas amarillas guarda las palabras tristes. En cajas naranjas guardas esas palabras que tenías que decir y que nunca te atreviste a decir. En cajas moradas guarda las palabras que no tenías que decir y producto de la emoción desbordada las vomitaste y después te arrepentiste. Bueno, y guarda, y guarda, y guarda, y guarda cajas. Y en cajas transparentes guarda las palabras que tienen magia. A veces ella abre las cajas y las pone en la mesa y se sienta para que las palabras se mezclen como quieran, donde quieran, con quien quieran, cuando quieran. A veces ella abre las cajas y las pone en la mesa y se sienta para que las palabras se mezclen como quieran, donde quieran,
con quien quieran, cuando quieran. Y es en ese momento cuando todas las palabras le anuncian a Magda Lemonnier todo lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque las palabras creen en las palabras, creen en la paz, creen en el amor, pero sobre todo creen en la memoria. Y de hecho las palabras siempre le dicen a Magda Lemonnier, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Sí sé, dice Magda Lemonnier. Pero aparte de eso, cuando se reúnen todas las palabras, le anuncian a Magda Lemonnier todo lo que va a ocurrir en el mundo de las palabras del futuro. ¿Por qué piensas tú que Magda Lemonnier y las palabras tienen este nexo, este puente, esta simbiosis? Vaya uno a saber. Sí, porque yo creo que porque Magda Lemonnier recorta palabras en los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. A veces ella abre las cajas y las pone en la mesa y se sienta para que las palabras se mezclen como quieran, donde quieran, con quien quieran, cuando quieran. Magda Lemonnier recorta palabras en los diarios, recorta palabras de todos los tamaños y las guarda en cajas. Y las guarda en cajas. ¡Bravo! ¡Qué mágico! Muy mágico. Bueno, amigos, estamos en Radio Voces de Araucarias, en nuestro programa Vamos a Conocerte. Hoy día estamos con nuestro amigo Alfredo Guibert. Nos está mostrando su creación. Yo estaba, en esta canción especial, estaba mi imaginación a full, porque yo veía las palabras moverse, saliendo de las cajas y mezclándose, y maravilla. Es para una película. Te agradezco por esto porque me gusta lo que estás haciendo. Me gusta lo que estás haciendo. Y son trabajos colectivos también, porque Eduardo Galeano, de alguna manera también, yo creo que no es una persona que, no, esto va a ser para mí. Yo tengo la sensación, puedo estar equivocado, pero creo que no, que Galeano era una persona multiplicadora, o sea, decía, démosle esto. Entonces tiene textos muy lindos, ahora tiene... Sí. Sí, mira, siempre en los trabajos de los festivales de narración oral, cuando hay talleres, siempre se habla de estamos hechos de historia. Esa es una frase que se recurre, o sea, no solo somos átomos, sino también estamos hechos de historia. Entonces, interesante de repente trabajar con Víctor Jara, a veces también, con Spinetta. Son tremendos. Son tremendos. Entonces, claro, hay de hecho un tema de Durano Sangrando de Spinetta Sí. que lo hice cuento. Maravilloso. Sí, O sea, hay una adaptación ahí. es maravilloso porque también te lleva la imaginación a full, porque tú te imaginas ahí el árbol que está como orilla del río y cae el durazno y es maravilloso. Sí, Spinetta tenía. Entonces, y estos muchachos tienen esa cosa. Víctor Jara tiene esa cosa también. ¿Será que también venía del mundo del teatro? Sí, claro. Este loquillo de Víctor Jara estuvo 2 años dirigiendo una compañía en Inglaterra, así la Royal Company Shakespeare, no sé cómo la cuestión. Entonces, un compadre que imagínate a los 40 años. O sea, todo lo que hizo en su corta vida. Bueno, por eso lo cortaron, po. Estos seres que son más que seres de luz son ilustrados. Normalmente no son de la simpatía de ciertos movimientos No, y los cortan de la peor forma. Bueno, pero ¿dónde está el chiste aquí? Si lo podemos ver así, es que nunca los vamos a olvidar. no, pues están. Están ahí y van a estar siempre. Van a estar siempre. No solamente Víctor Jara, La Violeta. Hay un montonazo que siempre van a estar. Siempre van a ser referentes, siempre nos van a iluminar, siempre nos van a ayudar. Yo creo que uno vive a base de influencias. Y uno en el mundo siempre se va como mirando y viendo lo que está a tu alrededor y
cosas que te gustan. Es interesante también ese caminar de por la vida, que no es algo que ya la vida es así, yo ya la manejo, sino como que siempre estás estudiando, Sí, buscando, que algo, me aprender. encantaría si me dijeran, es que tu trabajo va a ser estudiar. Yo Claro, feliz, güey. bueno, vivir es estudiar, po, porque tú todos los días, también es una frase cliché, todos los días se aprende algo nuevo. Y Y es verdad, eso es así. Y la vida te trae montones de cosas. Por ejemplo, el hacerte viajar 2 horas para llegar acá, eh, también ese camino también te entregó un montón de cosas, po. Te entregó pensamientos, te entregó sensaciones, te entregó calor, frío, te entregó mil cosas. Y de vuelta va a ser otro viaje en esas mismas condiciones. La vida te entrega a cada momento, cada segundo te va entregando cosas. Y esas son las cosas que no es necesario escribirlas ni guardarlas, si uno las aprovecha nomás y las siente y se las traga y se las sí, pone. se alimenta, si al Sí, final es un alimento, es bonito eso, porque al final a veces tú, claro, yo vivo en la Florida, ¿cachai? Me voy lunes, martes, miércoles para el colegio, vuelvo. Entonces cuando andáis en vehículo también como que de repente te enajináis de la sociedad. sí, claro. ¿no? Entonces de repente tomar el metro, venir para el centro, Es otra historia. Pues Yo, es otra yo, historia, mano. Y pasan miles de cosas. Es muy yo, interesante yo manejo también. todos los días. Entonces, pero, ponte tú, para mí es una experiencia cuando tengo que mandar el auto al servicio, ¿ya? O a repararle algo, qué sé yo, tomar el metro. O subirme a una micro, que no tengo idea, yo tengo que preguntar porque no cacho, la verdad es que no entiendo, no sé, cómo llegar de aquí para allá, del punto A al punto B, no tengo idea, tengo que preguntar. Pero yo me subo a la micro y voy en otra, voy extasiado, voy mirando miles de cosas, Sí, vidas que pasan, voy mirando eh, seres, expresiones, dolor, alegrías, todo se ve ahí, todo. Es maravilloso, es maravilloso. Y para un artista en sí, todo esto es materia de trabajo, po. sí, sí, todo lo que pasa ahí, de repente tú se ven hartas cosas. No sé, desde la persona que no le importa si la otra persona quiere escuchar o no quiere escuchar su música y ponerla hasta todo Sí, chancho, claro. desde mucha gente que está muy pegada, desde gente que se ve todo. Es entretenido el metro. Sí. Ahora, entretenido también pensándolo con alguien que no lo toma Mm. y viene de repente. Ahora, trabajar en la mañana, yo cacho, o irse en la Sí, es otra tarde. historia. Es otra historia. Yo estaba viendo anoche las noticias con respecto a los servicios de buses interurbanos, que de repente trabajan y de repente no, y las condiciones en que están trabajando, qué sé yo. Yo viví varios años eh, muy cerca de Santiago, en Talagante, pero yo lo vivía ya en esa época. Estoy hablando de hace 30 años, ¿ya? Y en que yo viajaba una semana en auto y otra semana en micro, porque si no me, me colapsaba. Y una vez que me quedé conversando, llegué al terminal y ya estaba cerrado a las 9 de la noche, y lo que me significó fue llegar a las 4:30 de la mañana a mi casa haciendo dedo. Oh. Entonces, no es que ocurra ahora, no, ha ocurrido siempre, siempre. Pero todavía tienen como el monopolio, entonces hacen lo que quieren. Y Oye, si lo traes bien reportaje que Atalagante, todos esos lugares tenían como 3 o 4 horas entre ir y volver, así. Todo el rato que tenían que esperar también en el. es solamente el rato de espera, porque fíjate que estos gallos en la autopista se demoran 20 minutos en llegar a Talagante. Le ponen con todo, con todo. Son máquinas con turbo y 20 minutos, media hora como máximo. Pero bueno, eh, como todas las cosas van reventando y seguramente van a tener que cambiar a otro sistema. Alfredo, y esto de mezclar el teatro con la música, ¿te ha llevado a hacer algún montaje con respecto a esto? Ahí, mira, siempre como que Juan Edmundo González, que fue un gran maestro de teatro que tuve, o sea, con él también logré como aprender harto de él. Siempre me hablaba que el teatro tenía que ser con canto y tenía que ser con baile, ojalá, y como que ojalá todas las danzas se conversaran y tuvieran esos diálogos, esos debates Ujú. escenográficos.
Entonces siempre para mí como que el teatro tenía que tener un cuento musical. Ok. ¿Ya? Ahora yo cuando parto en esta cosa de los cuentos, pues voy a un taller que fue intensivo y dije, oye, mira qué interesante, y como que de repente digo, y si pesco esto. Y empecé a mezclar un poco y lo llevé al formato como de narración oral escénica, de alguna manera. Ya. Entonces el montaje, hay dos trabajos que he hecho, pero son una cantidad de historias que yo las voy trabajando dependiendo por temática y las trabajo y a veces las muevo que si yo las contara todas deberían ser como 2 horas, pero que siempre uno demora 1 hora y cuarto, 1 hora 20, 1 hora y media. A veces uno se pasa dependiendo también cómo está el... Sí, Todo depende también cómo está el cuento con el público. sí, el feedback. Pero tiene que ver eso y ahora estoy preparando otro trabajo que ganamos un fondo de la cultura y en el Cajón del Maipo estamos trabajando un colectivo desarmando narrativa, que es una actriz, una diseñadora, productora, escritora, hace muchas cosas esa persona, es Ya. muy muy, ¿cómo se llama? Muy talentosa también. Ujú. Y otra persona que se llama Sandra, que es periodista y también es una mujer bien bacán que se fue a vivir por el Cajón. Y como yo trabajo en el Cajón como profe, las conocí y armamos este proyecto. Qué bueno. Y invitamos a una actriz también y hay una asistente de comunicación que ella hace danza. Ajá. Entonces son como 4 o 5 personas que están ahí trabajando y rescatamos todas las historias en base al tren cordillerano que existió en el Cajón del Maipo. Sí, me acuerdo, lo tomamos Pero una no de vez. los libros, sino de las personas. Entonces entrevistamos como 78 personas y de esas cosas han empezado a salir algunos relatos donde se entremezclan historias. Entonces también hay una cosa de creación también en el Están en el texto. armado de esto. Claro, y se están entregando ya cuentos, ya hablamos, ya estamos ensayando, ya llevamos Correcto, prácticamente un mes, van a ser 3 meses, 3, 4 meses de ensayo correcto. para generar y elegir las historias. ¿Y esto ustedes lo van a canalizar por dónde? ¿Dónde la gente va a poder saber que esto ya está? En el Cajón del Maipo tenemos 7 funciones que son en octubre. ¿Ya? Tenemos 2 funciones en San José de Maipo, tenemos 2 funciones en Melocotón, una en San Gabriel, otra en el Manzano, otra, dos en el Manzano. Entonces el proyecto nos pedía 3 funciones Ya. y quisimos hacer 7 para abarcar más lugares y que la gente vaya también. Ujú. Y ahí va a partir, pues en octubre. ¿Y dónde los encuentran a ustedes? ¿Dónde la gente... Desarmando colectivo, o sea, desarmando narraturgias, desarmando guión bajo narraturgias. Este grupo Desarmando? le llamamos colectivo desarmando narraturgias un poco para aprovechar también un poco el nombre. Nos juntamos por primera vez a trabajar 3 personas, Ya. se invitaron a estas otras 2 personas. Entonces, ya habrá un Instagram que una de las personas que me está ayudando, que está como generando ahí de este montaje nuevo. Ya. Y esto va a ser en el cajón en un primer instante, pero siempre desarmando, guión bajo, narraturgias, el Instagram donde está dando toda la información. Perfecto. Cuando tengas la información, me la envías Ya, para pues. nosotros poder empezar a difundir un poco, Ya, porque súper. eso, poquito pero ayuda. ¿Ah? Poquito pero ayuda. Qué bueno, entonces, eh, en este minuto lo que tienes es un Instagram. Claro. Un Instagram. ¿Ya? Y para las personas de más edad que quieran ponerse en Facebook, que siempre molesta con la edad con eso. Sí. Sobre Por todo los chicos favor, te por dicen, favor. ya, pero Alfredo, eso te. Los estudiantes siempre te están ahí y siempre te van cambiando nombre, entonces hay estas cosas que yo desconozco de los lenguajes actuales. Sí. Es como Hotmail. ¿Tenís Hotmail? Ah, sí, Todavía hay personas que tienen Hotmail. Todavía hay. Es increíble, pero bueno, todavía hay. Bueno, Alfredo, y en este camino que ya nos va quedando un poquito, eh, te agradezco enormemente el que hayas tomado tu tiempo y lo hayas vaciado acá en nuestra radio, eh, con el tiempo que te demoró en llegar acá y todo eso. Te lo agradezco mucho. Porque solamente no yo lo valoro, sé que quienes lo vayan a ver y a escuchar lo van a valorar bastante. Y eso demuestra también el cariño que tú tienes hacia lo que tú haces. Te interesa que lo conozcan, te interesa difundirlo y es importante que ustedes lo busquen también en las redes para que conozcan un poco más de Alfredo y de su música en este caso. Y cuando vengan los montajes de las obras, también pues, visitarlo
estar ahí, que es importante. Sí, mire, si son, es un montaje que se llama Desandando las Palabras Andantes y es muy sencillo en el sentido que un escenario pequeño, ¿no es cierto? Un lugar donde siempre, ojalá, lugares donde se adquiera cierta intimidad, porque los cuentos tienen esa intimidad para... Ya hay varios bares que no voy porque en realidad termino enojado y digo, pero ya, porque al final hay momentos en que estáis contando algo y los Sí, la silencios son conversación, la importantes, y las risotá. conversaciones, claro, entonces no es como, Sí. no es cover, pues, entonces no, entonces prefiero hacerlo bien y no quedarme Además con esa que, sensación así sí, como, además que, ¿cómo culpar al público? Si el público, el tipo, no todos van a ver la obra o van a escucharte, van a tomarse un copete, van a conversar, a echar la talla. ¿Cómo culparlos? Pero es que el problema es que eh, si se crea el ambiente para una situación, sí, no, sí, hay lugares donde uno va sí, po, y tú vas con una entrada, entonces la gente que va y paga su entrada va a sabe a ver, lo que va. ¿cachai? Mm, Pero hay lugares donde pasa eso, pero son locales grandes, entonces hay poco, no, sí. mira, hay poco, ¿cachai? O sea, los ricos llegáis a un lugar, la gente se sirve, pide, se conversa, la primera media hora se conversa con la gente, se genera este vínculo que tienen la historia y los cuentos, que no es solamente pararse en un escenario y hacer esto. Presentáis a gente que conoce, mira, este amigo de amigos, y la gente se sienta en las mismas mesas, entonces le tratáis como de dar un ambiente bien pedagógico también desde mi parte, ¿cachai? Pero como que la gente se sienta cómoda y ahí le Bueno, conozca, un ¿cachai? poco es lo que se intenta acá en este programa, porque no se trata que vengáis te pongáis a cantar y cantí una hora. No, Claro. no es la idea, porque la idea es conocerte, saber de ti, es que la gente se interese por tu persona y por lo que tú haces. Sí, pues conversar, pues si está Y súper conversar, entretenido conversar. sí, conversar es maravilloso, uno se conoce, se intercambian cosas, la conversación bueno, es comunicación, básicamente es comunicación y eso es súper importante entre nosotros, entre la especie humana. ¿Verdad? Si es importante para los animales, imagínate para nosotros. Todos Así nos es. comunicamos, de alguna u otra forma nos comunicamos. Así que bueno, eh, te, te vuelvo a dar las gracias. Me gustaría que mira, nos quedan como 10 minutos, si que alcanzamos a que nos interpreten un tema más y terminamos conversando y, y Ya. vámonos de esa forma. ¿Qué nos vas a mostrar ahora? Esta es una historia de la tradición oral que se llama ¿Quién cambia a quién? No, perdón, cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Pero desarmando una raturgia, toma esta historia y la desarma narraturgialmente y es ¿quién cambia a quién? Ah, Y dice así. En plazas, pueblos y mercados, el joven Armando el desarmando contaba cuentos. En plazas, pueblos y mercados, el joven Armando el desarmando contaba cuentos. Así es, en plazas, pueblos y mercados, el joven Armando el desarmando contaba cuentos y contaba historias preciosas. Tanto así que cuando la gente sabía que el joven Armando el desarmando iba a contar, se pasaba la voz diciendo, "Viene el joven Armando el desarmando", y la gente llenaba las plazas y se quedaba esperando, hasta los perros quedaban así para escuchar cada palabra del joven Armando el Armando desarmando. desarmando. El joven Armando era joven, era un tipo de aproximadamente 1,82 Como m, nosotros. pelo Mm, crespo, tipo jovial como nosotros, ok. pero tenía la particularidad de que contaba historias que realmente la gente alucinaba. Así, ¡guau! ¡Se pasó! ¡No! ¡No! ¡Oh, bravo! ¡Bravo! Es que de verdad, al joven Armando el desarmando, la gente lo admiraba, lo encontraba wonderful. Pero bueno, para el joven Armando el desarmando, como para todos nosotros, Usaba el camisas watch and tiempo, wear. claro, el tiempo pasa, po. Y como dice la canción, el tiempo pasa, nos Se vamos van. poniendo viejos. Para el joven Armando el desarmando no fue la excepción y se hizo anciano.
siempre contando cuentos. Y ahora ya no se llamaba el joven Armando el Desarmando, sino ahora el viejo Armando el Desarmando. Y todos los días, como por un dictamen, por convicción, por vocación, por sentimiento propio, se levantaba, elegía un pueblo, un mercado, una plaza, una radio, un teatro, para ir a contar sus historias. Ajá. En plazas, pueblos y mercados, el viejo Armando el Desarmando contaba cuentos, así es, contaba historias. Ahora su paso era mucho más lento, demoraba mucho más en llegar de un lugar a otro, pero contaba historias, compadre, esas historias, como se dice, que solo el paso de los años puede plasmar. Ajá. O sea, cuando escuchaba esas historias que contaba el viejo Armando en Desarmando, podías recorrer por todos tus imaginarios libres y realmente te llevaba a otros mundos. Pero ahora había un gran detalle, que el viejo Armando el Desarmando, nadie lo escuchaba. Cuando iba a las plazas, cuando iba allá, la gente pasaba así como si no existiera. Es como si la edad nos fuera volviendo invisibles. Pero el viejo Armando el Desarmando contaba historias y se las contaba igual con la misma dignidad y contaba sus historias aunque nadie lo escuchara. Un día había un joven viendo al viejo Armando el Desarmando contar su historia y el joven estaba diciendo, este caballero, ¿qué le pasa? Y con ese ímpetu que tiene la juventud, que tenemos los jóvenes, fue rápidamente a hablar con el viejo Armando el Desarmando y le dice, señor, con mucho respeto, pero ¿qué está haciendo, señor, aquí hablando solo? Capaz que venga la policía y se lo lleve preso pensando que tiene demencia senil, señor. O señor, si una persona a su edad debería estar en su casa viendo tele, disfrutando la vida. ¿Qué está haciendo esas cosas? Además, ¿o será que no sabe dónde vive, señor? Porque si es así, podemos ir a una comisaría, yo lo puedo llevar, o a algún hospital. El viejo Armando el Desarmando miró al joven y con esa serenidad y alegría que siempre tenía en sus palabras, le dijo, joven, primero que todo, muchas gracias por su preocupación hacia mi persona. Se lo agradezco. Pero cuando yo era joven, así como usted, contaba historias para cambiar el sistema que rige este mundo. Y ahora que estoy viejo, joven, cuento historias para que el sistema que rige este mundo no me cambie a mí. El joven se quedó así como perplejo, así como callado, ¿no? Como no sabiendo qué decir, completamente descolocado y solamente atinó a decirle, discúlpeme, señor, de verdad, discúlpeme. Y el viejo Armando el Desarmando se quedó mirando al joven, que se alejó, y esperó que se fuera. Y cuando el joven se fue, miró al público, y como diría un matemático, era un conjunto vacío, pero igual hizo una reverencia. Tomó sus cosas y se fue. En plazas, pueblos y mercados, Armando el Desarmando cuenta cuentos. Bravísimo. Bien, amigos, desde aquí, desde Radio Voces de Araucarias, en nuestro programa Vamos a Conocerte. Hoy día tengo una tremenda visita de Alfredo Gibert. Y bueno, como siempre, solicitarles que lo busquen, que sepan más de él. Una hora de programa no es lo suficiente. Y atentos a los montajes de las obras. Y nada, vamos poco a poco
conociendo más de nuestros artistas. Sí. Para mí fue un agrado enorme tenerte acá, Alfredo. Te agradezco mucho nuevamente. Y tu casa, cuando gustes, Ya, pues, muchas tu gracias. casa. Avisar también ahí, también me gusta hacer trabajo en colegio los jueves, los viernes, que son estos días que yo tengo. Me desdido el día libre de la semana Ajá. para poder también ir a presentar mis trabajos, porque trabajo también tengo espectáculos para primeras infancias, Ah, ok. para estudiantes de básica y también para estudiantes de media, que no, en general no hay mucho, no se trabaja mucho con ese segmento No, de la media. Entonces, son historias que están ahí con un trabajo bien con lo emocional y tienen esta cosa teatral, pero también desde un formato de la narración oral. perfecto. O sea, se te puede buscar para eso Sí, también. también Ujú. ahí desarmando guión bajo narraturgias. Perfecto, Y narraturgia es por esta mezcolanza de entre la narración, la dramaturgia y desarmando esto, en el fondo es porque uno está deconstruyéndose. perfecto. Ya, Bien, pues, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo el próximo lunes a las 18 horas con un nuevo invitado, como siempre, de gran calidad. Nos vemos entonces en nuestro programa Vamos a Conocerte, aquí con el J y con nuevos invitados. Adiós.